Hola, hola, crocheteros, crocheteras, bienvenidos mis amores y mil bendiciones para cada uno de ustedes desde el lugar donde nos ven. Reciban un cordial y fraternal saludo. Miren, el día de hoy vamos a estar elaborando este lindo y hermoso monedero. Muy fácil de realizar y queda súper hermoso. Listo. Te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Si no estás suscrito, suscríbete. Listo. Que se vienen muchos videos muy hermosos. Bueno, sin más, iniciemos nuestro paso a paso. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Voy a estar trabajando con macramé 2 milímetros de grosor y un gancho 2 a 2.5. ¿Listo? Tengamos marcadores, por acá tengo un cierre, el color que ustedes gusten. Vamos a iniciar trabajando 17 cadenitas. Entonces vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. La primera me la voy a saltar. Aquí tomo lazada y en el segundo punto hacemos medio punto y medio punto. 3 medios puntos en ese mismo punto. Y vamos a marcar el primero y vamos a marcar el tercero. ¿Ven? Ahí. De aquí en adelante voy a continuar trabajando 14 medios puntos, uno en cada cadenita. Vamos a continuar así por 14 puntos. Fuera de los 3 que ya hicimos al inicio, eso no los vamos a contar. Hasta completar los 14. Bueno, ahí ya tengo mis 14. Aquí en este último punto vamos a trabajar nuevamente 3 medios puntos en el mismo espacio. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a marcar aquí el primero y marcamos el tercero. Ahora ahora voy a hacer los aumentos solamente en las puntas. Estos 14 puntos que tengo de aquí a aquí nunca van a cambiar, siempre van a ser esos mismos 14 puntos, pero en las puntas sí vamos a ir haciendo nuestros aumentos. Entonces vuelvo de este lado a trabajar los mismos 14 puntos. Bien, vamos con la siguiente vuelta. Aquí sería la vuelta número 2. Voy a deslizar aquí para terminar la vuelta 1. Ahí está. Y aquí mismo voy a hacer una cadenita y en este mismo punto voy a trabajar 2 medios puntos. Vamos a marcar el primero de estos dos para saber que ahí finaliza mi vuelta. En el segundo punto trabajo nuevamente un aumento, que son 2 puntos en el mismo espacio. Retiramos aquí donde está el tercer punto y hacemos lo mismo, un aumento. Decir que aquí en la punta ahora ya no tengo 3, tengo 6 puntos. Y de aquí al siguiente marcador trabajo 14 puntos y en esta esquina voy a hacer lo mismo que hice aquí, un aumento sobre cada punto para tener 6 puntos. Miren, ya aquí estoy terminando la segunda vuelta. Voy a deslizar aquí para cerrarla. Y aquí mismo voy a iniciar la siguiente. Voy a hacer una cadenita y en este primer punto hago un medio punto. Y lo voy a marcar. En el siguiente voy a hacer un aumento de medios puntos. Todo lo voy a trabajar en medios puntos. ¿Listo?
En el siguiente un medio punto, en el que sigue un aumento de medios puntos, luego un punto y voy a finalizar aquí con un aumento. Ya sabemos que el aumento son 2 puntos en el mismo lugar. Ahí. Esto mismo que acabo de hacer aquí lo voy a repetir en el otro extremo, es decir, acá. De este lado y de este lado son 14 medios puntos, que esos no cambian. Listo. Entonces voy a dar toda la vuelta y estoy con ustedes para explicarles la vuelta que sigue. Aquí estamos trabajando el fondo del monedero. Entonces voy a continuar. Llego aquí con 14 y empiezo aquí un punto, un aumento, un punto, un aumento, punto, aumento. Continúo acá con 14 puntos. Bien, ya terminé entonces la tercera vuelta. Vamos con la cuarta vuelta y nuestra última vuelta de aumentos, o del fondo, perdón, no de aumento, la última vuelta del fondo. Entonces voy a trabajar aquí un punto y lo voy a marcar. Ahora voy a trabajar 2 puntos, perdón, otro punto, y ahí tendría uno y tendría 2 puntos, uno en cada espacio. Luego voy a trabajar un aumento. La vuelta anterior fue un aumento, un punto. En esta vamos a trabajar un aumento y 2 puntos por separados. Nuevamente un aumento. Otra vez trabajo 2 puntos, uno en cada espacio. Y voy a finalizar acá trabajando un aumento. Un aumento. Listo. Entonces vamos así. En la primera vuelta hicimos 3 puntos. En la siguiente hicimos 6. Recuerden que fue un aumento en cada uno. En el siguiente hicimos un punto, un aumento, quedaríamos con 9. Y en esta hacemos un aumento y 2 puntos para quedar con 12 puntos en las esquinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos tenemos aquí ya para la cuarta vuelta. De este lado voy a hacer lo mismo. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento para tener 12. Y a los lados igual, simplemente 14 puntos. Bueno, para la vuelta número 5 vamos a trabajar un punto sobre cada punto sin quitar los marcadores. Vamos a volver a marcar ahí mismo donde tenemos los marcadores. Listo, retiramos, hacemos el punto y volvemos a marcar. Y nos va a ir quedando así. Hasta aquí debo tener 52 puntos en toda la vuelta. ¿Listo? Entonces, punto sobre punto en la vuelta número 5 sin quitar los marcadores. ¿Por qué? Porque en la vuelta número 6 vamos a volver a hacer otra línea de aumentos. Entonces, ya yo tengo aquí hecha la vuelta número 5. Les voy a mostrar 1, 2, 3, 4 y 5. Punto sobre punto para 52 puntos en total. En la siguiente vuelta, que es la número 6, vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a trabajar aquí donde tengo los 12 puntos. Miren, voy a marcar aquí y voy a trabajar 3 puntos. Trabajo 3 puntos. Después de esos 3 puntos voy a trabajar un aumento. Nada más donde están los marcadores. Ya ustedes saben que a los lados son los mismos 14 puntos. 1, 2 y 3. Luego un aumento. Ya después de esta vuelta sí podemos quitar los marcadores. Otra vez 3 puntos. 1, 2, 3. Y ya aquí sería mi último aumento. Continúo acá con 14 puntos.
6, 7, 8, 9, 10 y así hasta haber completado toda la vuelta. Listo, hasta volver aquí a este marcador. Bueno, ya hemos finalizado la vuelta número 6. Vamos a trabajar la vuelta 7 y la vuelta 8 con la misma cantidad de puntos que tengo aquí, y aquí debo tener 64 puntos después de 3 puntos, un aumento en las esquinas. Listo, entonces aquí la vuelta 7 y la vuelta 8 voy a trabajar punto sobre punto. Listo, de la misma manera voy a trabajar con medios puntos y nos vemos en la vuelta número 9. Finalizamos la vuelta 7 y la vuelta 8 con 64 puntos. Vamos a la vuelta número 9 y vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a hacer 1, 2 y 3 medios puntos. Luego voy a hacer una disminución solo tomando las hebras que están afuera. ¿Listo? Otra vez 3 medios puntos, 1, 2 y 3, y volvemos a trabajar una disminución de medio punto y voy a continuar esta secuencia por toda la vuelta. Al finalizarla debo tener un total de 42 puntos. ¿Listo? Y una vez tenga ya esos 42 puntos, voy a trabajar la vuelta número 10 y la vuelta número 11 de esos mismos 42 puntos. ¿Listo? Entonces termino esta vuelta de disminución y asimismo inicio la vuelta número 10 y la vuelta número 11 con los mismos 42 puntos que me van a quedar en esta vuelta número 9. Listo, recuerden, son 3 puntos y una disminución. Aquí sí trabajamos por toda la vuelta. Listo, no solamente en las esquinas sino por toda la vuelta. Vamos a hacer 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución. Hasta finalizar la vuelta. Recuerden lo que les he dicho, la vuelta después de esta viene la vuelta número 10 y 11 con los mismos 42. Y una vez tengamos ya aquí, miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas. ¿Listo? Así nos va a ir quedando. Miren que en la vuelta número 9, 3 puntos, una disminución y luego las 2 vueltas de los mismos 42 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya yo aquí avancé un poquito y te voy a mostrar para que te des cuenta de lo que vamos a hacer ahora. Voy a trabajar, voy a dividir esos 42 puntos en 2 partes. Es decir, aquí 21 de este lado y 21 de la parte de atrás. Para 42. Voy a trabajar en la parte de atrás 19 puntos. Voy a dejar el 20 y el 21 sin trabajar. De este lado voy a trabajar lo mismo. 19 puntos, dejamos el 20 y dejamos el punto número 21 sin trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que entre esta parte de acá y esta de acá nos van a quedar 2 puntos aquí, 2 puntos acá, 19 y 19. Entonces ya sabes, vas a contar, vas a colocar marcadores para que no te pierdas y así. Ya yo como tengo acá los 19 puntos, entonces aquí dejo el 20 y voy a trabajar en este de acá. Ahora de aquí voy a trabajar 19 puntos de la misma manera en medios puntos. ¿Listo?
Entonces medio punto, miren que ya aquí, perdón, aquí me van quedando 2 puntos, 1 y 2. ¿Listo? Porque de cada lado voy a dejar uno, entonces serían 2. Entonces entramos aquí, trabajamos medio punto y voy a ir trabajando medio punto, medios puntos, uno en cada punto por 19. Ya te voy a indicar cuántas vueltas vamos a trabajar. Entonces miren, ahí está, de este lado igual me quedan 2 puntos y voy a iniciar la siguiente vuelta. Levanto una cadenita, giramos, en el primer punto hago medio punto y voy a continuar haciendo medio punto sobre cada medio punto. Aquí sí, los puntos completos, los mismos 19, sin disminuir ninguno. Listo, y lo vamos a hacer por 1, 2, 3, 4 vueltas. 1, 2, 3, 4 vueltas de medios puntos. Esta es la segunda, me quedarían faltando 2 vueltas más. Voy a terminarlas y ya les voy a mostrar cómo se nos va viendo. Recuerden que las 4 vueltas que vamos a hacer acá son de los mismos 19 puntos completicos. Bien, ya tengo acá las 4 vueltas. Miren cómo nos va a ir quedando nuestro monedero. Aquí ya para finalizar todo el borde vamos a trabajar una cadenita. Aquí una cadenita, voy a girar y en el siguiente punto deslizo, cadena, deslizo, cadena, deslizo, cadena, deslizo. Esto lo voy a hacer por toda la abertura que tengo en la parte de arriba hasta llegar nuevamente aquí. ¿Listo? Por toda. En esta parte de aquí bajamos, subimos y continuamos. ¿Listo? Cadenita y deslizamos. Cadena y deslizo. Una vez terminemos aquí, procedemos a colocar nuestro cierre. Bueno, mira cómo vamos a colocar el cierre. Es muy sencillo. Aquí en la parte de abajo, perdón, aquí en la parte de al lado, vamos a coser el inicio de nuestro cierre. Ya yo le di unas puntadas ahí y así nos va a quedar. Vamos a coserlo por detrás del borde este. ¿Listo? Del rizado que hicimos. Bueno, entonces vamos a ir uniendo aquí. Cuando cogemos la hebra muy larga se nos enreda y me acaba de pasar. Bueno, continuamos aquí subiendo de esta manera. Vamos ubicando bien que no nos vaya a quedar corrido. Aquí vamos a doblar un poquito en la esquina. Por lo general el cierre hace un pliegue hacia adentro, así, ¿lo ven? Aquí hace como un plieguecito aquí en la parte de adentro. No sé si se logra ver bien. Entonces vamos a aprovechar aquí y vamos a dar una puntada en ese pliegue para que quede enseguida dobladito. Miren, ya ahí di, y ya él simplemente queda dobladito, ¿lo ven? Entonces vamos a continuar acá. A mí me gusta hacerlo con el cierre cerrado. De esta manera sé que no me va a quedar un lado más largo que el otro, sino que los dos lados me van a quedar parejitos. Hay quienes lo abren, pues bueno, tienen la destreza de hacerlo. A mí me parece que a mí me sale mejor con el cierre cerradito. Entonces voy a continuar aquí de esta manera y acá hago lo mismo. Por la parte de adentro hacemos
Bueno, ahora que lleguemos aquí les vuelvo a mostrar cómo lo hacemos ahí para que no se me confunda. Recuerden que vamos a ir cosiendo por debajo del rizadito, ahí donde finaliza o donde inicia el rizado, ahí es donde voy pasando mi hebra. Bueno, ya llegué aquí a la esquina, entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos allá. ¿Ven? Voy a doblar y aquí doblé, si lo ven aquí, miren, así. Doblamos aquí un poquito y ahí voy a colocar mi puntada para que me quede así dobladito. Listo. ¿Lo ven? Aquí estoy utilizando un cierre de 15 centímetros. No compres el 10 porque el 10 te va a quedar muy pero muy cortico. Entonces el de 15 sale perfecto en esta ocasión. Este que estoy utilizando es de 15 centímetros. Mira que está, no me sobra, tampoco me falta. Bueno, hay quienes compran por metro el cierre. Bueno, yo también he comprado cierre por metro. También es muy cómodo trabajar. Pues uno utiliza la cantidad que necesita y listo. Entonces ya que he llegado al final de este lado. Y ahora aquí lo que hago es ubicarlo ahí en el espacio de las dos cadenitas de los dos puntos que dejé. Recuerdan, aquí al lado dejamos dos puntos. Bueno, aquí voy a tratar de ubicarlo bien, de cuadrarlo bien, y vamos a pasar entonces a este otro lado y vamos a hacer lo mismo. Ya aquí sí voy a abrir el cierre porque igual ya él está bien cuadradito del otro lado. Entonces ya aquí no hay inconveniente, ya sé que me va a quedar parejito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. Aquí el plieguecito, y continuamos aquí del otro lado igual, ¿vale? Bueno, miren cómo nos queda de bien colocadito nuestro cierre, bien cuadradito y todo, y así se nos va viendo. Y aquí tenemos la base de nuestro monedero. Listo. Ahora vamos a trabajar estas bonitas florecitas. Voy a trabajar 3 en total. Para las florecitas vamos a trabajar un anillo mágico. Este material que estoy utilizando es 100% acrílico. ¿Listo? Con un gancho 2 milímetros. Levantamos 3 cadenitas. Voy a tomar lazada, voy al anillo y voy a dar 5 lazadas aquí mismo. 3, 4 y 5. Y voy a formar un punto puff. Miren, aquí. Voy a finalizarla con 3 cadenitas y deslizando aquí mismo en el anillo. Vamos a ir corriendo aquí y esto lo vamos a repetir un total de 5 veces. 3 cadenitas, lazada, estiramos al alto de las 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos nuevamente, deslizamos 3 cadenitas. De esta misma manera vamos a continuar hasta haber hecho el total de 5. 3 cadenitas, lazada, 5 lazadas aquí mismo. 2, 3, 4 y 5.
voy a deslizar aquí, volvemos a deslizar, ahora 3 cadenas y deslizamos en el anillo nuevamente. Así vamos a continuar por 5. Ya tenemos las 5. Ahora vamos a hacer aquí, cerramos bien el anillo y voy a levantar aquí mismo 4 cadenitas, 2, 3 y 4. Te voy a mostrar aquí en la parte de atrás. Si te das cuenta, aquí donde hicimos las 2 cadenitas se une hebrita ahí en todo el pegue. Miren, aquí se ve como la hebrita de la cadenita. Bueno, ahí voy a enganchar y voy a deslizar. Deslizamos y aquí mismo levanto 4 cadenitas. Voy al siguiente. Miren, aquí se ve la cadenita. Ahí volvemos a deslizar y así voy a ir haciendo con cada uno de los pétalos. 2, 3, 4 cadenitas, pasamos al siguiente y aquí se ve las cadenitas. Puedes tomar las 2, puedes tomar una sola. Volvemos a deslizar y tienen que salirme 5 aritos de cadenas. Son 4 cadenitas. Miren, aquí está. Lo que hago es tomar las hebritas de las cadenitas y deslizamos. Listo. Ahora vamos a hacer los pétalos más grandecitos. Miren, voy a pasar aquí a la primero arito de cadenas que hice, deslizo y levanto 3 cadenas. Después de las 3 cadenas trabajamos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 cadenitas. Las 3 cadenas no cuentan en los 5 puntos altos y nos va a quedar así. Pasamos al siguiente arito y deslizamos nuevamente 3 cadenas lazadas y trabajamos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 cadenas y deslizamos. Pasamos al siguiente, deslizamos y hacemos exactamente lo mismo. Y así nos va quedando. Para finalizar dejamos una hebrita y podemos colocar estas hermosas perlitas. ¿Lo ven? Es muy fácil de realizar y quedan súper bonitas. Miren. Vamos a tener a la mano otras perlitas. Pueden ser del mismo color o si quieres variar los colores también puedes hacerlo. Y lo que voy a hacer es ubicar estas florecitas aquí, en la parte de adelante de mi monedero. Nos vamos aquí, ¿ven? Con una perlita y volvemos a pasar hacia atrás. La hebra de hilo no se nos va a ver. Si quieres hacerla del mismo color, no hay inconveniente. Ajustamos bien. Esto lo podemos repetir de 2 a 3 veces para evitar de que se nos vaya a soltar en cualquier momento. Ahí está. Así vamos a hacer con cada una de las florecitas. Aseguramos aquí en la parte de atrás bien. Si le quieres colocar su forrito por la parte de adentro, puedes hacerlo también. ¿Listo? Para las hojitas, miren aquí, vamos a trabajar 4 y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Levantemos 9 cadenitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Voy a saltar una, dos y en la tercera voy a deslizar. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, lazada, medio punto, lazada, punto alto, lazada en el siguiente punto alto, lazada en el que sigue medio punto y por último hacemos un punto bajo, una cadenita y giramos. De este lado trabajamos lo mismo, un punto bajo, lazada, medio punto, lazada, punto alto, volvemos a trabajar en el que sigue, punto alto, en el que sigue un medio punto y por último trabajamos un punto bajo. Vamos a cortar la hebrita, sacamos y aquí en medio de estos dos puntos que deslicé voy a pasar la hebra hacia atrás. Listo, voy a ocultar aquí dentro de mi tejido por la parte de atrás, cortamos estas hebritas sobrantes y así quedan las hojitas. Las voy aquí ya sea a coser o a pegar y luego las vamos a llevar aquí entre medio de estas dos florecitas, si quieres coserlas o si quieres pegarlas. Para el asa o el agarre de mi monedero voy a utilizar estos dos tonos. Si quieren utilizar uno solo también pueden hacerlo. ¿Listo? Y voy a tejer la cadena doble hebra. Miren, esta la paso por el gancho y la otra la saco por el gancho y saco. Así voy a continuar hasta tener el largo que yo quiera o que yo necesite. Ya esto lo he hecho mucho, casi siempre mis monederos hago el asa de la misma manera porque me gusta mucho este cordón. Mire, pasamos el llaverito o la argollita que vayas a utilizar. Aquí vamos a deslizar la misma hebra, y aquí corté una, solo he dejado una sola hebrita, ¿vale? Mire, con la del otro extremo pues simplemente vamos a hacer aquí un nudito pequeño y voy a cortar todos estos sobrantes. Yo por lo general quemo las puntas para evitar que se me vayan a abrir. Y vamos aquí, ven, a un ladito del nudito y luego con esta hebrita pues vamos a envolver aquí para cerrar. Una vez esté listo pues pasamos por debajo, enganchamos nuestra hebra y la sacamos. Cortamos el sobrante y estamos listos para colocarlo a nuestro monedero. Entonces ustedes eligen el lado del cual quieran colocarlo. Miren. Y así queda nuestro lindo y hermoso monedero. De verdad espero les guste, les sea de mucha utilidad y como siempre espero tenerlos en un nuevo paso a paso. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios.